La historia de los judíos en Argentina. Desde 1862 hasta 1899. La siguiente crónica ha sido extractada del libro 5 siglos de historia, una crónica de la vida judía en la Argentina, del ingeniero Alberto Klein. Presentación por Isan. Introducción. La historia de la comunidad judía en Argentina, tal como se relata en el libro 5 siglos de historia, una crónica de la vida judía en la Argentina del ingeniero Alberto Klein, comienza en la década de 1860 con la promulgación de leyes que facilitaron la inmigración y la fundación de la Congregación Israelita de Buenos Aires. A lo largo de las décadas siguientes, la comunidad judía experimentó un crecimiento significativo, fortaleciendo su estructura religiosa y organizativa, enfrentando desafíos de integración y contribuyendo al desarrollo cultural y social del país. La creación de instituciones comunitarias y educativas, junto con la llegada de inmigrantes judíos de diversas regiones, consolidó la presencia judía en Argentina, convirtiéndola en una parte integral de la nación. La década de 1860. En 1862, se promulga una ley que faculta al Poder Ejecutivo para celebrar contratos de inmigración en Argentina, marcando un hito en la política migratoria del país. Ese mismo año, se funda la primera entidad judía en Argentina, la Congregación Israelita de Buenos Aires, sentando las bases para la comunidad judía en el país. En 1867, la provincia de Santa Fe dicta una ley que establece el matrimonio civil obligatorio, un avance significativo en los derechos civiles. En 1868, la Congregación Israelita adopta oficialmente el nombre de Congregación Israelita de la Argentina y nombra su primera comisión directiva. También en ese año, se celebra la primera boda bajo las leyes argentinas y de Moisés entre Salomón y Elizabeth Levy, simbolizando la integración de la comunidad judía en la vida legal y social del país. Además, Domingo Faustino Sarmiento es elegido presidente de la Nación Argentina, marcando un periodo de reformas y modernización en la educación y la cultura. La década de 1870. En la década de 1870, Argentina experimenta importantes desarrollos tanto en su política nacional como en la consolidación de la comunidad judía. En 1873, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se ofrece la protección de la bandera argentina a los inmigrantes de todas las nacionalidades, promoviendo la integración y el establecimiento de una patria nueva. Ese mismo año, la Congregación Israelita establece la Sociedad Israelita de Beneficencia, fortaleciendo su estructura comunitaria. Nicolás Avellaneda asume la presidencia en 1874, marcando un periodo de continuo desarrollo nacional. En 1875, la Congregación Israelita instala su primer templo en Buenos Aires, un hito importante para la comunidad judía, y también llegan los primeros judíos de origen marroquí al país. En 1877, se solicita al gobierno federal la autorización para llevar registros civiles judíos, concedida en 1879, permitiendo a la congregación registrar oficialmente nacimientos, matrimonios y defunciones. Además, ese mismo año, se inicia una suscripción para adquirir un terreno destinado a un cementerio judío, consolidando aún más la presencia y organización comunitaria judía en Argentina. La década de 1880. En la década de 1880, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, Argentina vive un periodo de crecimiento y desarrollo significativo, tanto en la política nacional como en la inmigración judía. En 1880, Roca asume la presidencia, marcando el inicio de su mandato hasta 1886. Al año siguiente, en 1881, se designa un agente de inmigración en Europa, facilitando la llegada de nuevos grupos, incluidos los judíos rusos que buscaban escapar de los incidentes antijudíos en su país. En 1882, Henry Joseph es designado como rabino, fortaleciendo la estructura religiosa judía en Argentina. En el ámbito educativo, se promulga la Ley Nacional 1420 de Educación Común en 1884, un hito para la educación pública en el país. La comunidad judía se organiza con la formación de la Chebra Kedusa en 1885 para gestionar un cementerio propio, mientras que Julio Paapar,
un ingeniero judío, realiza importantes expediciones científicas en Tierra del Fuego. En 1889, llegan al país 120 familias judías rusas, cuya colonización inicial enfrenta desafíos pero eventualmente se establecen en Monigotes, provincia de Santa Fe, dando origen a Moisesville, Kiryat Moshe, donde Aaron Goldman se convierte en el primer rabino local. Este periodo también destaca por los esfuerzos de Wilhelm Lowenthal, médico higienista, quien apoya a los colonos judíos y promueve mejoras en sus condiciones de vida, gestionando incluso ante autoridades argentinas y europeas para su beneficio. La década de 1890. En la década de 1890, Argentina experimenta un notable crecimiento y consolidación de la comunidad judía. En 1890, bajo la iniciativa del barón Hirsch, se intensifica la llegada de inmigrantes judíos a través de la Jewish Kahalan Association (JCA), estableciendo colonias como Moisesville y Mauricio. Ese mismo año, se funda la sinagoga Barón Hirsch en Moisesville y llega Max Glucksmann, quien más tarde jugaría un papel crucial en la industria fonográfica y cinematográfica argentina. En 1891, la JCA adquiere Moisesville y otros grupos de inmigrantes llegan en grandes números, contribuyendo al crecimiento de la comunidad. También se funda la Congregación Israelita Latina de Buenos Aires, marcando la diversificación de la comunidad judía en Argentina. En 1892, se otorga la personería jurídica tanto a la Jewish Kahalan Association, JCA, como a la Congregación Israelita de la República Argentina, formalizando su estatus y fortaleciendo su capacidad para organizar y proteger a sus miembros. Ese año también se establecen nuevas colonias como Lucienville en Entre Ríos, evidenciando la expansión territorial de los asentamientos judíos. La década continúa con importantes desarrollos educativos y culturales, como la fundación de la primera Talmud Torá y la aparición de publicaciones en yiddish que fortalecen la identidad judía en Argentina. En 1893, fallece el ingeniero Julio Paapar, y en 1894 se funda la Chebra Kedus Ashkenazi, hoy conocida como AMIA, consolidando las instituciones comunitarias. En 1895, se funda la Sociedad de Protección a la Mujer Ezra Nassim y José Evaristo Uriburu asume la presidencia de la Nación, 1895 a 1898. En 1896, se funda el Talmud Torá Arizona, hoy templo de la calle Paso, y se crea la Unión Obrera Israelita de Socorros Mutuos para Enfermos Bikur Shoigim. En 1897, se construye el primer edificio destinado a templo de la Congregación Israelita de la República Argentina en la calle Libertad 785 de Buenos Aires. Finalmente, en 1898, se funda el primer periódico en yiddish en Latinoamérica, Vidercol, y Julio Argentino Roca asume por segunda vez la presidencia de la Nación, 1898 a 1904. En 1899, se inicia la publicación del periódico quincenal Der Zionist por la Liga Herzl, fundada por Jacobo Liachovitsky, y nace León Duhovne, destacado abogado, filósofo y líder comunitario. Conclusión. A través de las décadas, desde la fundación de la Congregación Israelita de Buenos Aires en 1862 hasta el establecimiento de instituciones comunitarias y educativas en los años 1890, la comunidad judía en Argentina ha demostrado una notable capacidad de organización y adaptación. Con la llegada de inmigrantes de diversas regiones y la creación de importantes instituciones como la Chebra Kedusa y la AMIA, la comunidad no solo se consolidó sino que también contribuyó significativamente al desarrollo cultural y social del país. Esta crónica de la vida judía en Argentina es un testimonio de perseverancia, integración y crecimiento comunitario. Fin. La historia de los judíos en Argentina. Desde 1862 hasta 1899. Presentación por Isan. Bibliografía. Klein, Alberto. 5 siglos de historia, una crónica de la vida judía en la Argentina. Comité Judío Americano, Oficina Sudamericana, 1976. Wolf, Marta, y Mandique Sago. Los inmigrantes judíos, pioneros de la Argentina. M. Sago Ediciones, 1982.
La historia de los judíos en Argentina. Desde 1900 hasta 1940. Crónica escrita por Alberto Klein. Presentación por Isan. La década de 1900. En el año 1900, el Poder Ejecutivo Nacional Argentino reconoció a la Jewish Association Association, JCA, como una asociación civil filantrópica. Ese mismo año, en Buenos Aires, un grupo de judíos lituanos encabezados por el rabino Sinei estableció la Asociación Sinagoga y Beneficencia Askenazi, inaugurando su propio templo. En Basavilbaso, con apoyo de la JCA, se formó la cooperativa Sociedad Agrícola Lucienville para colonos israelitas. En Tucumán, Luis y David Raskovsky iniciaron la primera comunidad judía. Además, se fundó la Sociedad Israelita de Beneficencia, ESRA. Al año siguiente, 1901, surgieron los primeros colonos judíos independientes en Villa Alba, La Pampa, y la Liga Herzl alcanzó 218 miembros en Buenos Aires, con filiales en el interior. En 1902, nació Max Dickmann, futuro escritor y director de El Ateneo, en Santiago de Chile, mientras que la JCA estableció la colonia agrícola Montefiore en Santa Fe. En 1903, Demetrio Aranovich se convirtió en el primer médico judío de Argentina, tras llegar como secretario de la JCA en Colonia Clara en 1896. Ese mismo año se fundó la congregación israelita, Keilah, en Rosario. En 1904, se organizó la cooperativa agrícola, Fondo Comunal, en Colonia Clara, Entre Ríos, y se inauguró la primera escuela Talmud Torah. Además, tuvo lugar la primera conferencia sionista convocada por la Liga Herzl. En 1905, una segunda ola inmigratoria de judíos urbanos llegó al país y se fundó la Sociedad Israelita Sionista de Socorros Mutuos, en Santa Fe. Simón Oswald donó el terreno para la futura sede de la AMIA en Buenos Aires, y se estableció la colonia Barón Hirsch en la provincia de Buenos Aires. En 1906, se fundaron las colonias judías independientes Médanos en Buenos Aires y General Roca en Río Negro, así como la escuela Talmud Torah, Dr. Herzl. También se estableció la colonia López y Berro de la JCA en Entre Ríos, y Nissim Teubal llegó desde Alepo, Siria, para fundar un emporio textil y participar activamente en numerosas instituciones filantrópicas. En 1907, nacieron figuras destacadas como Moisés Levenson en Bahía Blanca y Máximo Yagubski en Colonia Mauricio, ambos futuros líderes en la comunidad judía argentina. En 1908, se fundaron las colonias Curbelo Mos y Santa Isabel de la JCA en Entre Ríos, y surgieron revistas en yiddish como Lemnum Freiheit y Arbitarlem. Ese mismo año, Efraín Yagubski estableció la primera yeshiva en Argentina. En 1909, se inició la publicación del Yiddiser Kaalanist in Argentin, dirigido por Defin Germán en Clara, Entre Ríos, y se estableció la colonia Narcis Leven de la JCA en La Pampa, junto con la creación del Centro Juventud Israelita Argentina y la Sociedad Kadima, en Moisésville, Santa Fe. La década de 1910. En 1910, Alberto Gerchunos publicó Los Gauchos Judíos, como homenaje al centenario de la República Argentina. Roque Sáenz Peña fue presidente de la Nación Argentina hasta su fallecimiento en 1914. Se creó el primer cementerio israelita de la AMIA en la Liniers. Además, llegó al país Natán Gesang, quien presidió el movimiento sionista argentino y fue un activo propagandista del idioma hebreo y su cultura. Rosalida de Malkiel, reconocida por sus estudios en literatura hispánica, recibió distinciones de academias en Estados Unidos y universidades europeas. En este año también nacieron Ignacio Winiski, futuro profesor de Derecho Comparado de la Universidad de Buenos Aires, y Aaron Esevich, destacado escritor y hacendado. En 1911, surgieron las revistas Juventud, órgano del Centro Juventud Israelita Argentina, y Ansebord, Nuestra Palabra, dirigida por Pedro Wohl y Robert Kagan. El doctor Alfredo L. Palacios visitó Moisésville y publicó una detallada nota sobre la colonia. Además, se fundó la colonia Dora de la JCA en Santiago del Estero. En 1912, falleció el doctor Noé Yarcho, médico de las colonias judías de Entre Ríos. Se fundó la colonia Palmar Yatay de la JCA en Entre Ríos, y José Mendelssohn llegó al país siendo designado maestro en la escuela de la JCA en Palacios, Santa Fe. En 1913, se realizó el primer Congreso Sionista Argentino, que culminó en la fundación de la Federación Sionista Argentina. También se creó la Aguda Israelita Sefaradí, con su propio templo presidido por David Ventura.
Ese mismo año, Gregorio Fingerman finalizó sus estudios especializándose en psicotécnica y orientación profesional. En 1914, apareció Der Tag, El Día, un diario informativo matutino dirigido por Liachovitsky, quien también fundó Die Yedict Zeitung, el diario israelita. Además, se creó la Sociedad de Jóvenes Israelitas, hoy conocida como la Asociación Israelita de Corrientes, y se fundó la Asociación Comunidad Israelita Sefaradí de Buenos Aires, ACIS, presidida por Jacobo Carmona. En 1915, se creó la Agudat Ahim, Fraternidad, para ayudar a los judíos provenientes de Polonia, y se fundó el Hogar Israelita Argentino para Ancianos y Huérfanos. Además, se estableció el Centro Unión Israelita de Córdoba y se formó la Asociación Juventud Israelita Argentina, bajo la iniciativa de León Branstan. En 1916, se fundó la Liga Israelita Argentina contra la Tuberculosis, y se llevó a cabo el primer Congreso Judío Argentino presidido por Natán Gesán. También se estableció la Asociación Israelita Sefaradí, Etzaheim, en Rosario, Santa Fe, mientras Hipólito Yrigoyen asumía la presidencia de la Nación Argentina hasta 1922. En 1917, el rabino Halpón fundó el Ba'ad Ahinu Harasi, Comité Central de Educación Israelita, para supervisar la red escolar de las colonias agrícolas de la JCA, que contaba con 74 cursos y 2.151 alumnos. También se fundó la Sociedad Cultural Israelita, Sheulam Aleichem, en Corrientes y se estableció el primer banco israelita industrial en la capital federal. Además, Pinnie Katz fundó Die Press, un diario en yiddish que reflejaba las nuevas ideas de justicia social entre la clase obrera judía del país. En 1918, se creó la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos, hoy conocida como la Sociedad Israelita Sefaradí Cultural y Religiosa, con su propio templo. Miguel Sájarov, colonizador de la JCA y promotor del cooperativismo, estableció la Federación Entrerriana de Cooperativas Agrarias, siendo su primer presidente. Adolfo J. Huelma adquirió 67,000 hectáreas en Misiones y fundó la colonia El Dorado. En 1919, se desencadenó la semana trágica entre el 7 y el 14 de enero debido a la violenta represión de la huelga general iniciada en los talleres metalúrgicos Bacena, lo que provocó un pogrom contra la comunidad judía en barrios como Once y Villa Crespo. Estos eventos fueron una respuesta al deterioro económico y las tensiones sociales tras la Primera Guerra Mundial. La comunidad emitió un manifiesto público titulado Al Pueblo de la República. Además, se inauguró el Hogar de Huérfanos Israelitas, en Buenos Aires, se abrió el primer templo sefaradí en la calle Piedras, y se fundó la Asociación Israelita de Beneficencia, Educación y Culto David Wolfson. En ese mismo año, llegó al país el violinista Aaron Clase, discípulo de Leopoldo Aguar. Continuando desde 1920. En 1920, se fundó el Banco Comercial Israelita, primer banco judío de Rosario, Santa Fe. También se estableció la Escuela Integral Hebrea, Natán Gesán, en la capital. Se abrió el Centro Cultural Israelita Jaime Bialik, en Concordia, Entre Ríos, y Alberto Cohen fundó en Buenos Aires la Unión Israelita Sefaradí, Luz Eterna, Or Torah. En mayo, los sionistas realizaron un gran acto por la proclamación de la Declaración Baalfar, respaldada por el presidente Yrigoyen en una audiencia con líderes judíos. Además, se inauguró el primer pabellón, centenario, del Hospital Israelita Ezra, y se fundó la Congregación Sefaradí de Enseñanza, Culto y Beneficencia, Yesodadat, y la Asociación Israelita Sefaradí de Beneficencia, de Tucumán. Ese año también vio la aparición del primer periódico mensual en hebreo de Argentina, Abimá Ibrit, Tribuna Hebrea, y la distribución de la revista literaria, Babel, editada por Enrique Espinosa, Samuel Glusberg. En 1922, se creó la Sociedad de Protección a los Inmigrantes Israelitas. Se inauguró el cementerio del Centro Social Israelita Argentino de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y se establecieron los comedores populares israelitas en Buenos Aires. Marcelo T. de Alvear asumió la presidencia de Argentina hasta 1928. En 1923, el rabino David Isaac Mahler comenzó su ministerio religioso en el Templo y Talmud Torah Arizona. Se fundó Mundo Israelita, el primer semanario judío argentino que sigue existiendo hasta hoy. Además, se lanzó la revista ilustrada, Penimer, Caritas, y Mauricio Nierenstein fundó la Asociación Hebraica, de la que fue el primer presidente. También se construyó una sinagoga amplia en la calle Camargo por parte de la Asociación Comunidad Israelita Sefaradí. En 1924, en la cultura argentina destacaron 3 editores judíos, Jacobo Samat, Manuel Gleiser y Santiago Glusberg,
quienes editaron obras de importantes autores nacionales. En Rosario, Santa Fe, comenzó a publicarse Rosarielem, Vida Rosarina, único semanario en yiddish del interior del país, fundado por Aaron Schachman. Además, Eva Franco estrenó con su compañía teatral En tu vida estoy yo, de Samuel Eichelbaum. Se fundó la Asociación Israelita Sefaradí, Sebet Ahim, en Rosario, Santa Fe, con su propio templo. En 1925, se fundó la Chebra Kedusa, en Villa María, Córdoba, y la Organización Hebrea Argentina, Maccabi. Se estableció la Asociación Cultural Israelita de Villa Devoto, patrocinando la Escuela JN Bialik y el Beta M. También se creó la Fraternidad Agraria, que agrupó a 23 cooperativas agrícolas de colonias judías en el país, bajo la presidencia de Miguel Sájarov. Ese año, visitó Argentina el sabio Albert Einstein por iniciativa de la Asociación Hebraica. Se fundó la colonia Louis Hongre de la JCA en Entre Ríos y el Centro Social Israelita, en Concepción del Uruguay. En 1926, se fundó en Rosario, Santa Fe, la WIZO, Organización Internacional de Mujeres Sionistas. Jaime Yankelevich convirtió la emisora Sociedad Radio Nacional en la primera cadena argentina de broadcasting, precursora de la televisión argentina años más tarde. Se creó la Sociedad Hebraica Argentina por fusión de la Asociación Hebraica y la Asociación Juventud Israelita Argentina. En 1927, se fusionaron las escuelas Talmud Torah Arizona y Dr. Herzl para formar la Asociación Israelita de Beneficencia y Culto. Se inauguró el Hogar de Huérfanos Israelitas, con la asistencia del presidente Marcelo T. de Alvear. En 1928, se fundó el Hogar Infantil Israelita Argentino. Se inauguró el segundo pabellón del Hospital Israelita, Ezra. Hipólito Yrigoyen fue reelegido presidente de Argentina. También se fundó el Instituto Científico Judío, IWO, que promovió la cultura judía en yiddish con una biblioteca considerable. En 1929, se inauguró el cementerio de la AMIA en Ciudadela. Se iniciaron las actividades de la Asociación Cultural Israelita de Beneficencia, en General Pinedo, Chaco. La Asociación Unión Israelita Luz Eterna inauguró un edificio comunitario, templo y escuela en la capital. Se fundó la escuela JN Bialik en Buenos Aires. La década de 1930. En 1930, se instaló la primera filial de la Beneverit en Sudamérica. El periodista David El Nekabé llegó a Buenos Aires desde Bulgaria. Libro para la pausa del sábado, de César Tiempo, ganó el primer premio municipal de poesía. Ese año, la colectividad judía apoyó oficialmente la acción que puso fin a la Zvi Migdal, una organización dedicada a la trata de blancas. El general José Uriburu fue presidente provisional de Argentina hasta 1932. En 1931, la Asociación Israelita de Beneficencia de Rosario inauguró su nuevo templo y casa comunal. Se fundó la Federación de Sociedades Israelitas Argentina, con la unión de 47 delegaciones en Buenos Aires en la sede de la Beneverit. También comenzó a publicarse la revista La Luz, bajo la dirección de David El Nekabé. En 1932, la congregación israelita inauguró su nuevo templo en la calle Libertad. La Asociación Israelita Latina de Corrientes estableció su propio templo. Alberto Gerchunov exploró los contactos de la joven cultura argentina con la cultura judía. Agustín P. Justo asumió la presidencia de Argentina hasta 1938. En 1933, se creó la Asociación Filantrópica Israelita y la Agencia Judía, compuesta por sionistas y simpatizantes del establecimiento judío en Palestina. Nació el Comité contra el Antisemitismo y las Persecuciones Judías en Alemania, que en 1935 se transformó en la DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Se fundó la Confederación Juvenil Sionista Argentina y apareció la revista mensual Judaica, dirigida por Salomón Resni. En 1934, el Centro Israelita de Córdoba adquirió su sede donde funcionaba la sinagoga. La Chebra Kedusa Ashkenazi creó el Ba'ad HaJinuch, o Consejo Central de Educación Israelita para supervisar y promover la educación judía. Se fundaron las escuelas yiddish laicas populares de la red SVISO, IJL. Peratz. El cardenal Verdier de París visitó Buenos Aires en apoyo a las comunidades judías europeas víctimas de persecución racial. En 1935, el Comité contra el Antisemitismo adoptó el nombre de AIA y se integró con 28 entidades adheridas.
César Tiempo publicó La campaña antisemita y el director de la Biblioteca Nacional, para rebatir los prejuicios de Hugo Waast. Se fundó el Club Náutico Acoaj y en más de 20 colonias agrícolas de la JCA se cultivaron 650,000 hectáreas, representando el 29% de las tierras labradas en Argentina. También nació en Córdoba el laureado escritor Marcos Aguinis. En 1936, se inauguró un nuevo cementerio de la Chebra que Duza en La Tablada, Buenos Aires. Se fundó la colonia Víctor de la JCA en Entre Ríos y apareció el primer número de la revista editada por la Organización Sionista Femenina Argentina. José Mirelman y Máximo Yagubski fundaron la editorial Israel. Se realizó en Buenos Aires el primer Congreso Universal de Pen Clubs, con la participación de destacadas figuras internacionales. En 1937, se creó el Consejo Argentino de Mujeres Israelitas. Surgieron la Jüdische Kulturgemeinschaft, JKG, y la Asociación Cultural Israelita de Buenos Aires, ACIBA. Boleslao Lewin, escritor e historiador, llegó al país. César Tiempo recibió el Premio Nacional de Teatro por su obra, Pan Criollo. Se fundó la colonia Leonard Cohen de la JCA en Entre Ríos. En 1938, el Comité contra el Racismo y el Antisemitismo de Argentina auspició el primer Congreso contra el Racismo y el Antisemitismo, con la participación de destacados intelectuales y políticos argentinos. Se fundó la Asociación Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También llegó al país el judío italiano Rodolfo Mondolfo, historiador de la filosofía. Roberto M. Ortiz asumió la presidencia de Argentina hasta su fallecimiento en 1942. En 1939, se constituyó la Nueva Comunidad Israelita, en Buenos Aires, agrupando a judíos de habla alemana. Se organizó la Sociedad Israelita Marplatense, con su propio templo. En Buenos Aires se formó la entidad Culto Israelita de Belgrano. Boleslao Lewin publicó El judío en la época colonial. Mark Turcow, representante del Congreso Judío Mundial en América Latina, llegó al país. Además, llegó a Argentina el maestro Miguel Najdorf, quien difundió el ajedrez en el país. Fin. La historia de los judíos en Argentina. Desde 1900 hasta 1940. Crónica escrita por Alberto Klein. Presentación por Isan. Klein, Alberto. 5 siglos de historia, una crónica de la vida judía en la Argentina. Comité Judío Americano, Oficina Sudamericana, 1976. Wolf, Marta y Mandique Sago. Los inmigrantes judíos, pioneros de la Argentina. M. Sago Ediciones, 1982.